Marisa Loy, la presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Binefar, de la provincia de Huesca. A continuación os voy a presentar un plato que es típicamente aragonés y bueno, en particular de Binefar, puesto que este plato lo publicó un cocinero binefarense, Teodoro Gardají, en el año 1922. Entonces, los ingredientes que se necesitan básicamente son las judías y el arroz, la cebolla, la zanahoria, las patatas y el ajo. Lo que sí, bueno, pues a raíz de los años, como ha ido transcurriendo y quizás tenemos más productos, pues se han ido incorporando las carnes. Entonces las carnes, pues bueno, se puede añadir lo que es costilla de cerdo, pollo, longaniza y morcilla. También se le puede dar la opción de poder poner, pues bien, ternera, chorizo rojo. Entonces, bueno, yo os voy a explicar un poquito la forma que actualmente se suele hacer. Se le agregan los garbanzos y luego pues las carnes. Entonces, lo que haríamos sería poner los garbanzos y las judías a remojo el día de antes, 24 horas, y luego ya el día que vayamos a hacerlo, pues lo ponemos a hervir. Si es en una olla convencional, pues durante 1 hora aproximadamente. Y luego vamos añadiendo las carnes, vamos añadiendo la patata, la zanahoria, la cebolla, el ajo puerro y los ajos. Todo esto troceadito. También le añadimos un poquito de pimentón dulce. Y por último ya, pues se le añade el arroz. El arroz pues viene a haber para unas 4 personas, unos 50 gramos, y de legumbres, pues si ponemos garbanzos y judías, sobre 250 gramos. Entonces, bueno, lo ponemos a hervir todo y lo tenemos más o menos, pues eso, entre lo que hemos hervido las legumbres más las carnes más las verduras, aproximadamente 1 hora y media. Lo rectificaremos de sal porque, bueno, como ya hemos puesto el embutido, quizás no hace falta poner mucha sal. Entonces el resultado de este plato, pues como podéis ver, viene a ser así, que no quede excesivamente caldoso ni que quede pues muy espeso, porque si no sería un poco pesadillo, ¿no? Entonces lo ideal es hacerlo en cazuela de barro y luego lo vamos a servir también pues en cazuela de barro. Como veis, pues queda este plato así. Ya podéis ver que es un plato que es muy consistente. Entonces este plato sí que se utilizaba, digamos, en el Pirineo, pues para los pastores, porque bueno, pues tiene bastantes calorías. También deciros que aquí en Binefar, pues a este plato se le hace honor el día 23 de abril, que es el día de San Jorge, es la festividad de Aragón. Entonces, pues hay una asociación de señoras que son viudas, la Asociación Reina Sofía, que lo elaboran ellas y hacen, pues bueno, alrededor de 800 raciones, que posteriormente, ya por la tarde, pues en la Plaza de España se reparte para todo aquel que lo quiera degustar. Os animo a que hagáis este plato, seguro que os va a gustar. Y bueno, un saludo para la Casa de Aragón en La Coruña y un abrazo para todos. Adiós.